Muy buenas noches. Reciban el saludo protocolar del Comité Local Talara, del Colegio de Ingenieros del Perú, del decano departamental Manuel Asmar Córdoba, como parte de las actividades de la Semana de la Ingeniería y por el 64 aniversario, con la empresa M&M Contratistas se ha proyectado el webinar de prevención de accidentes mayores, el rol de gestión de riesgos integral, integridad mecánica y liderazgo operacional, por el ingeniero José Aranda. Damos pase al ingeniero de M Contratistas para comentarnos la experiencia del ingeniero, quien va a compartir sus conocimientos adquiridos durante años. Gracias. Muchas gracias, señor Guillermo Morales. A continuación, vamos a comenzar con el webinar de hoy titulado Prevención de accidentes mayores, el rol de la gestión de riesgos integral, integridad mecánica y liderazgo operacional. Sin antes decirles quiénes somos. Somos Contratistas, ofrecemos los servicios de ingeniería, gestión de proyectos, gestión e integridad de activos y dichos servicios lo englobamos en soluciones en capacitaciones. Esas soluciones en capacitaciones lo damos en cursos presenciales y virtuales para los profesionales. Y dichos cursos lo pueden encontrar en nuestro catálogo o en nuestra página web, clasificados en gestión de riesgos y seguridad, gestión e integridad de activos y gestión de cumplimiento. Asimismo, contamos con instructores nacionales e internacionales. Y en esta oportunidad, el webinar estará a cargo del ingeniero magíster José Aranda, quien es ingeniero químico con maestría en Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial. Cuenta con más de 28 años de experiencia internacional para el sector hidrocarburos. Es profesional certificado en sistemas instrumentados de seguridad TV y evaluador de riesgos en exploración, explotación y ductos para Ocinermin. Ingeniero José Aranda, buenas noches. Le doy el pase para que inicie el webinar de hoy. Sí, buenas noches. Hola. Sí, adelante. Un gusto saludarlos desde acá de México. ¿Se me escucha bien, no? Sí, ingeniero. Ok. Sí se escucha. Bueno. Bueno, el día de hoy vamos a empezar, bueno, haciendo un poco de ingeniería inversa, ¿no? Vamos a empezar desde los accidentes, del tipo de accidentes, ¿no? Vamos a empezar desde las lecciones históricas, en este caso. Vamos a hablar de los accidentes principales que han habido en la historia, ¿no? De 50 años de la historia de seguridad de procesos. En el bloque 2 vamos a tener la gestión de riesgo como tal. En el bloque 3 en la integridad mecánica. Y en el bloque 4 liderazgo operacional, ¿no? Como conclusión, vamos a tener una ecuación de lo que es el PCM, ¿ok? La siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué ocurren los accidentes, no? Generalmente se puede decir, bueno, fue un accidente inesperado, ¿no? Nadie pudo preverlo, fue mala suerte, ¿no? Pero en realidad eh, los riesgos o los peligros ya han estado avisando en una planta, ¿no? Durante años, ¿no? Porque, por ejemplo, antes de que suceda una pérdida de contención ya existen mecanismos de degradación, ¿no? Ya hay advertencias antes de una fatalidad, ¿no? Y la mayoría de las organizaciones ya conocen los peligros que manejan, ¿no? Pero lo que falla siempre es la identificación oportuna del riesgo, ¿no? Y o la identificación de las barreras en este caso, ¿ok? No sé si ustedes conocen a Trevor Kretz, ¿no? Trevor Kretz es el padre de la seguridad de procesos, el más grande estudioso de la seguridad de procesos decía, ¿no? Si no podemos prevenir un accidente, por lo menos, ¿no? Debemos ser capaces de explicar por qué ocurrió, ¿no? Y a eso vamos, ¿no? Siempre no tenemos riesgos identificados a veces, las barreras están degradadas, ya vamos a ver lo que son barreras degradadas, o la integridad en este caso puede ser deficiente, ¿no?
La siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos, como le decía, 50 años, ¿no? De aprendizaje industrial, ¿no? Vamos a analizar brevemente cada uno de los accidentes. Flixbus nos dio base, nos dio origen a la gestión de cambio, ¿no? Gestión de cambio es uno de los pilares, como ustedes, uno de los elementos, como ustedes saben, de uno de los pilares del Process Safety Management, ¿no? Que lo vamos a ver ahora, ¿no? Bhopal, que fue el más grande accidente de la historia, de toda la historia, ¿no? Nos dio origen, nos dio una lección, nos dio mano para entrar a estudiar la integridad de las barreras, ¿no? Piper Alpha, permiso de trabajos deficientes, nos dio oportunidad para estudiar los permisos de trabajo. Texas City, bueno, acá tenemos que liderazgo sistémicamente débil y vamos a entrar a ver la cultura de seguridad. Acá hay un ejemplo muy claro con Texas City que se ve que se equivocadamente bueno, se confundía, ¿no? Como muchas veces lo que era seguridad ocupacional con seguridad de proceso, ¿no? Ya lo vamos a ver. Y Deepwater Horizon, en inglés, ¿no? Que vamos a ver la gestión integral de barreras, ¿ok? Entonces, bueno, lo interesante es que ninguno de estos incidentes introdujo un peligro desconocido. Todos los peligros estaban identificados, ¿no? Todos conocemos al ciclohexano, en el caso de Texas City. Los hidrocarburos offshore también son manejados, ¿no? Entonces, aquí vamos a analizar algo, ¿no? No el accidente como tal, ¿no? Sino los eventos organizacionales antes que técnicos, ¿no? Que es lo que nos interesa, ¿no? Porque, por ejemplo, la explosión puede ser el resultado final, ¿no? Pero la causa, como les digo, puede haberse suscitado meses o años antes. La planta pudo haber estado hablando, ¿no? En una barrera degradada, ¿no? Una barrera con falta de mantenimiento, ¿no? Una válvula de seguridad, no sé, una válvula de seguridad bypassada, sin calibración, ¿no? Un CIS inhibido, ¿no? En decisión, también puede haber temas de cuestiones de diseño, de gestión temprana, ¿no? Que eso lo podemos ver, ¿no? En la ingeniería conceptual o en la básica, nos llenamos de estudio de ingeniería, pero no se hizo HACCP, no se hizo ningún PHA, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante, ¿no? Estudiar los accidentes ahora para conocer, ¿no? Para conocer el pasado y no volver a repetirlo, ¿no? Entonces, vemos que el patrón común son los riesgos conocidos más las barreras fallidas, ¿no? Y eso desemboca en una tragedia. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa con Flixburg, ¿no? Pues probablemente Flixburg, como habíamos mencionado por la gestión de cambio, es el accidente más importante en la ingeniería de procesos. ¿Por qué? Porque dio origen a la gestión de cambio, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Un reactor presentó una grieta y la solución temporal, como en muchos de los cimientos, en muchas de las actividades que nosotros hacemos, se colocó un paliativo, se colocó una línea, un bypass de aproximadamente 20 pulgadas. El problema es que esta modificación fue hecha sin análisis, ¿no? Sin un análisis de diseño formal, ¿ok? Imagínense, si ahora cuesta implementar la gestión de cambio, que estamos en el año 2026, ustedes conocen en sus activos, en sus empresas, ¿no? Imagínense en el 74, ¿no? Entonces no se hicieron análisis de esfuerzos para la tubería, bueno, la máxima presión de operación, de integridad, nada de eso, sin evaluación de riesgo, ¿no? Por tanto, la tubería obviamente colapsó, ¿no? Hubo una pérdida de condición primaria, se formó una nube inflamable y ocurrió una explosión devastadora, ¿no? Entonces eso es lo que pasó ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente pequeños cambios que suceden en el proceso pueden pueden en este caso definir en una catástrofe, ¿no? Que es lo que pasó en Flix. Digamos que una planta bien, bien proyectada, con muy buen diseño y todo, posiblemente, ¿no? Porque saben, primero se diseña, el proyectista entrega la operación, el paquete completo,
pero es responsabilidad del operador, en este caso, mantener y operar, ¿no? Operar la planta. En este caso, fallaron ambas, ¿no? El mantenimiento y la operación. Entonces acá vemos que una modificación temporal puede volverse permanente. En este caso se puede volver permanente para el caso del accidente, ¿no? En el caso de Flixbus, ¿no? Las consecuencias, pues ahí la bien, 28 muertos, 89 heridas, ¿no? 40 toneladas de ciprofloxano liberadas. ¿Ok? La siguiente, por favor. Bhopal. Bhopal es el mayor accidente de todos los tiempos, ¿no? En la industria de la ingeniería, ¿no? Por ejemplo, ya vimos que, vamos mencionando, me gusta mencionar los elementos, ¿no? En este caso, gestión de cambio, ya lo mencionamos. Porque vamos a entrar poco a poco a PCM, ¿no? A Process Safety Management, seguridad de procesos, ¿no? Y estamos viendo que Flixbus nos enseñó gestión de cambio, pero Bhopal nos enseña algo más profundo. ¿Qué pasó? En realidad, Bhopal tenía barreras, o sea, tenía las barreras instaladas, pero estaban muertas, ¿no? Entonces quiere decir que no estaban disponibles. Pero ustedes saben que fue el año 84, en diciembre, ¿no? En diciembre. Ingresó agua al tanque que contenía isocianato de metilo, y bueno, una reacción exotérmica, obviamente por incompatibilidad, ¿no? El isocianato de metilo es una sustancia reactiva tóxica, provocó una reacción exotérmica, ¿no? Bueno, obviamente en este caso la entalpía, ¿no? La entalpía y todo eso. La presión aumentó, la temperatura, bueno, entonces el tanque liberó una nube tóxica, ¿no? Que inundó este, toda la ciudad de Bhopal en India, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá, no? Vemos ahí, haciendo un análisis, un posterior análisis causa-raíz, o ICR, como se le llama, investigación causa-raíz, lo que sea. ¿Qué pasó? Pues decir, falló una válvula, falló la bomba, no, fallaron, ¿qué pasa? Que las barreras existían, pero no funcionaban, ¿no? ¿No? La antorcha no estaba disponible, los sistemas de alarma eran insuficientes, entre otros, ¿no? Entonces, con esto que tenemos como recomendación o colección aprendida, que las barreras deben estar instaladas, pero estaban muertas, ¿no? Entonces, no basta con tener barreras, ¿no? Las barreras siempre deben estar, eso es un principio de CCPS, ¿no? Las principios siempre deben estar disponibles, funcionables, auditables y verificadas. Entonces, Bhopal nos enseñó que una barrera degradada genera una falsa sensación de seguridad. Incluso es peor, porque nos estamos siendo engañados, ¿no? Por nuestro mismo proceso, ¿no? Y eso pasa muchas veces, ¿no? ¿Quién no ve en sus propias plantas esas situaciones, ¿no? Que a veces que tenemos una PCB sin pruebas, ¿no? Que no se le hace, o un system bypass, un sistema instrumentado de seguridad, o una bomba contra incendio averiada, o sino también el sistema contra incendio, el sistema contra incendio sin presión, porque nunca hemos hecho un simulacro, ¿no? Entonces hay que definir primero las barreras críticas y ver si están degradadas, ¿no? Entonces, como vemos, las barreras son precursores, suceden antes, ¿no? Del accidente como tal. ¿Ok? Ese sería el caso para Bhopal. La siguiente, por favor. Piper Alpha. ¿Qué pasa con Piper Alpha? En realidad, bueno, ustedes saben, Piper es una plataforma de petróleo y gas en el Mar del Norte. Entonces, durante una actividad de mantenimiento, se retiró una válvula y no había terminado el trabajo que estaban haciendo, el trabajo de mantenimiento. Y la bomba quedó fuera de servicio. Pero al momento del cambio de turno, no hubo transferencia de información, ¿no? Entre los operarios, ¿no? Se intentó arrancar nuevamente el sistema y bueno, ya se conoce, ¿no? Los resultados, ¿no? Una explosión, primero una pérdida de condición, que es lo primero, ¿no? La típica secuencia, una pérdida de condición de hidrocarburos y una explosión. Y destruyeron la plataforma, 167 muertos, ¿no? ¿Qué pasó acá? Igual, del mismo modo, falló una bomba, falló una válvula, un error humano. No, esto tiene que ver con la disciplina operacional, ¿no? Las barreras existían, ¿no? Pero era una falla de todas las barreras, en este caso, disciplina operacional, comunicación y todo eso.
Disciplina operacional está dentro de la primera barrera del PCM, ¿no? ¿Ok? La siguiente, por favor. Y Texas City, como lo habíamos mencionado, ¿no? Es una forma que cambió cómo se ve el tema de seguridad, ¿no? La diferencia entre seguridad ocupacional y la seguridad de procesos. Bueno, nosotros sabemos cuando entramos a una planta, generalmente siempre vemos, ¿no? Que dice los carteles, ¿no? Cero accidentes, ¿no? Hasta el momento, cero, el ETI tal, ¿no? El TFCA tal, en fin. Pero en realidad esos son indicadores de seguridad industrial, ¿no? Hay muchos indicadores ocultos, ¿no? Que para eso se usa el PSM, que vamos a ver más adelante, la pirámide del API 754, ¿no? Entonces acá vimos muchas cosas con el tema de Texas City, ¿no? Que la refinería, bueno, tenía indicadores muy buenos de seguridad ocupacional, pero, bueno, las alarmas no funcionaban, los equipos estaban envejecidos. Bueno, hay que saber interpretar, ¿no? Porque no todo lo que envejece, ¿no? En el caso de confiabilidad, no todo lo que envejece tiene que estar mal, ¿no? Puede estar bien mantenido, puedes tener una buena, un buen RCM, un buen RBI, ¿no? Y su curva de la bañera puede un poquito, tal vez, extenderse. Tenía mucho mantenimiento diferido y muchas deviaciones operacionales, de procesos. Pero sin embargo, en seguridad industrial, ocupacional estaba muy bien, perdón. ¿Por qué? Porque la mayoría del liderazgo se enfocaba más en lo que era seguridad ocupacional. Entonces ahí el informe Baker, ¿no? Definió que el principal problema era la cultura organizacional eficiente, ¿no? ¿Okay? Entonces, acá se ve mucho también que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? El liderazgo es la principal barrera crítica de seguridad, donde sea. Como les decía, una planta puede tener 1000 barreras, una refinería puede tener 1000 barreras, pero si se analiza puede haber 10 barreras críticas, ¿no? Haciendo un análisis de critical barriers. Puede haber 10 barreras y siempre va a estar el liderazgo como una barrera de seguridad, ¿no? Entonces hay que definir prioridades, ¿no? El liderazgo es una barrera, ¿no? ¿Ok? La siguiente, por favor. Bueno, aquí Deepwater Horizon. Acá vamos a ver la gestión de barreras en alta mar. Habíamos ya viendo ahí las barreras en secuencia, ¿no? ¿Qué es lo que falla? Primero, la barrera primaria falló en una especie en un trabajo de completación en el Pozo Montondo. El cemento también falló. El cemento también falló. Fallaron los mecanismos de detección, ¿no? Las interpretaciones operacionales, las decisiones de control, el BOP, ¿no? Y la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos tratando de acercarnos o vamos a inducir para analizar más adelante lo que es un bow tie. Este es un, este es un, este es un modelo excepcional para hacer uso del bow tie, de una herramienta de PH, bueno, no es PH, es una herramienta de gestión de riesgo, ¿no? Pues acá vamos a ver cuáles son las amenazas, ¿no? Las barreras preventivas, el evento top, las barreras mitigadoras, obviamente, las barreras preventivas, obviamente, si son degradadas o no, y las consecuencias, ¿no? Entonces acá podemos ver que el Deepwater consolidó también un concepto fundamental de CCPS, ¿no? Que las organizaciones deben identificar cuáles son las barreras críticas, ¿no? Si se hubiera hecho este análisis de Bowtie, digamos, el 2009, ¿no? Es un decir, ¿no? Se hubiera prevenido, ¿no? Tal vez esto, quién sabe, ¿no? Bueno, también de eso depende de la madurez de la organización. Ya lo vamos a ver más adelante. No podemos asumir que una barrera funciona, ¿no? Debemos demostrar que funciona. ¿Y cómo lo debemos demostrar? No escribiendo, no haciendo, nos llenamos a veces haciendo HASOP, haciendo HACIP, pero no sabemos si en el campo funciona esa barrera. Entonces, esa es la gestión moderna, ¿no? Del PSM, no solamente es hacer PHAs, ¿no? ¿No? Pues ahí vemos que, bueno, una lección aprendida, ninguna barrera es infalible, ¿no? ¿Ok? La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un modelo, que es el modelo del queso suizo, ¿no? El Jus. Vemos que cada barrera tiene debilidades, ¿no? Y los huecos son esas, ¿no? Son pequeños huecos, ¿no?
Y cuando se alinean, fíjese, ocurre el evento, la catástrofe, ¿no? Pero generalmente la explosión eh, no es la causa, la explosión no es el resultado, ¿no? Perdón, la explosión es el resultado, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son las amenazas y las barreras, por eso es importante, ¿no? Cuáles son en este caso, en este caso, por ejemplo, el diseño, ¿no? Habíamos visto algo de gestión temprana, ¿no? Desde el origen. ¿Gestión temprana qué es? Gestión temprana es hacer análisis de riesgo a las fases tempranas del proyecto, que puede ser ingeniería, como ustedes saben, conceptual, desde la conceptual, la básica, hasta el detalle, hasta la ejecución, ¿no? Y a veces puede haber vulnerabilidades, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer cumplir todos los análisis, ¿no? Hay metodologías muy interesantes, ¿no? Y luego la operación, ya cuando se hace la ingeniería, bueno, la ingeniería de proyectos se entrega a la operación para que sean mantenido y operado el proceso. Ocurre que durante el ciclo de vida hay atajos, ¿no? Y procedimientos ignorados. Ya hemos visto, por ejemplo, la gestión de cambio, disciplina operacional y todo eso, ¿no? Es bastante complejo, pero hay que conocer cuáles son los elementos. Los elementos se conocen generalmente en el campo, en general, ¿no? El otro punto es el mantenimiento, ¿no? Que las barreras son degradadas, ¿no? Por no tener una atención preventiva, ¿no? La gestión de cambio y el liderazgo, ¿no? Por eso decíamos, ¿no? Que cuando los huecos se alinean, se produce la catástrofe. Entonces, el liderazgo es una cultura permisiva que no refuerza barreras, ¿no? Pero estamos hablando de liderazgo, en este caso, de seguridad de PSM, porque nosotros estamos aquí para hablar de PSM, ¿no? Todos los que estamos acá tenemos esa opción. Claro, seguridad ocupacional es complementaria, eso no se dice, ¿no? Claro, tampoco, por ningún modo, siempre se habla, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay que buscar evidencia de degradación, ¿no es cierto? Y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver un poco de bow tie. La siguiente, por favor. Vamos a entrar a la parte 2. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a entrar un poquito lo que es el bow tie. No vamos a vender una metodología, no vamos a vender una consultoría tampoco en este caso. Estamos sincerándonos, ¿no? Más o menos de acuerdo a la experiencia que entendemos por cada una de las herramientas y cada uno de los procedimientos, ¿no? Ya habíamos visto esto, ¿no? Pero los accidentes no son el problema, son la consecuencia, ¿no es cierto? Ahí tenemos las amenazas, que dependiendo la industria en la que estén ustedes, ¿no? En oil and gas, en química, en minería, ¿no? El bauxite también se aplica mucho en minería, ¿no? La amenaza puede ser corrosión interna, corrosión externa, sobrellenado, sobrepresión, error humano, falla del equipo, daños por terceros, en fin, ¿no? Las barreras preventivas pueden ser el mantenimiento, la pérdida de condición puede dar lugar a un top event posterior, ¿no? Entonces, ninguna barrera es 100% efectiva, ¿no? Es importante, ¿no? Que cómo se construye un accidente mayor, ¿no? Eso hay que irlo viendo, ¿no? Entonces, generalmente las organizaciones siempre eh, analizan cuando ya ocurrió el evento, ¿no? Y es increíble que se hacen investigaciones causa-raíz, análisis causa-raíz, y no aprendemos, ¿no? No aprendemos porque es un círculo vicioso, ¿no? Círculo vicioso. Encontramos, este, después de la investigación causa-raíz, una causa, ¿no? Causas básicas, como ese, y cosas, bueno, pero lo importante es ver las causas físicas, las humanas y las latentes, ¿no? Las latentes son la organización, qué es lo que está oculto, ¿no? Pero ese es otro elemento que es investigación causa-raíz, también es otro elemento del PCM, ¿no? Que es bastante amplio. Esto no lo vamos a ver todo en el webinar, ¿no? Pero es bastante, ¿no? Pero hay que ir comprendiendo, ¿no? Cómo es la gestión de riesgo. La gestión de riesgos es romper esa cadena, o sea, que todo quede en amenaza, ¿no? Que quede en amenaza en la parte de la izquierda, quede en amenaza y con las barreras, ¡tac! ¿Cierto? Llegar en la parte preventiva, antes de llegar a la parte de control. ¿Eso se puede hacer? Claro que se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. Eso es lo que estamos viendo, ¿ok? La siguiente, por favor. ¿Hola? Este es un bow tie típico, ¿no? Ya en las preguntas me pueden venir, pero el bow tie es una herramienta muy poderosa del PCM, ¿no?
Pero tampoco se trata de hacer a la loca, ¿no? Voy a hacer bow tie a tal, 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 tal. No, no. Bow tie se hace a los elementos realmente críticos de una industria, ¿ok? ¿Ok? Y se analiza, ¿no? ¿Ok? Pero cada barrera debe tener un owner, ¿no? Tiene que tener un dueño, ¿cierto? Y como decíamos, lo importante es acá cortar de tajo las, eh, las amenazas, ¿no? Con las barreras. Ya vimos el diseño, inspección, CIS, procedimiento, ¿no? Y si por si acaso sucede, bueno, ahí tenemos las barreras mitigadoras, ¿no? En este caso puede ser el sistema de contención, que es crítico, respuesta de emergencia, protección secundaria, en este caso los diques, respuesta de emergencia, puede ser, ¿no? Y estamos hablando de riesgos no solamente a la persona, sino cuando hablamos de PCM, hablamos de accidentes mayores, ¿no? No de una caída, sin minimizar, ¿no? No de un dedo cortado o un esguince, ¿no? Un golpe, no, sino de un incendio mayor. En este caso, pues, se debe a una pérdida de contención y posteriormente una deflagración, ¿no? Un jet fire, un logout, todo lo que, una liberación tóxica, dependiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Y ya lo habíamos mencionado que Deepwater Horizon es un ejemplo. Entonces, digamos, no tengo el dato, cuántos millones de dólares, no sé si millones o billones de dólares ocasionó esa pérdida, ¿no? Entonces, fíjense lo importante que es esta manera de pensar, ¿no? Que puede ser una manera proactiva, ¿no? Si esto se hubiera hecho en el 2005, ¿no? O el 2009, perdón, antes del Horizon, eh, tal vez hubiéramos fortalecido las barreras, ¿no? Tal vez si no las preventivas, por lo menos las mitigadoras, ¿no? Porque ni esa funcionaron, ¿no? La siguiente, por favor. Estas son las barreras críticas, ¿no? Ya estamos viendo ahí. Eh, ya habíamos visto que, lo voy a mencionar porque siempre repitiendo a lo mejor se queda, ¿no? Este, una planta puede tener 100, 200 barreras, pero a lo mejor si hacemos un critical barrier, ¿no? Que es una metodología, podemos obtener que tienen 10 barreras, ¿no? ¿Ok? Y una de ellas es el liderazgo. Y hay que definir ahí cuáles son las preventivas. Bueno, ya sabemos, pues una PCB, ya lo hemos visto, una PCB, una CIS, una válvula, un detector de gas también, una bomba, ¿no? Entonces, hay algo muy importante, hay un término que se llama barrier health, que se llama salud de las barreras, ¿no? Entonces, ¿por qué una barrera se degrada? Porque aparecen pruebas vencidas, hay mal mantenimiento diferida por temas económicos a veces, eh, bypass temporales, lo que hemos visto con la gestión de cambio. Entonces, al final, la barrera deja de cumplir su función, ¿no? Obviamente. Entonces, eso, lo que pasa es que la degradación de las barreras son tan degradadas que al final se convierten en inútiles, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es evitar que las barreras sean degradadas, ¿no? Y lo peor de todo es la degradación silenciosa, ¿no? A veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Porque no tenemos a veces herramientas en el campo para, para ver cómo está hablando la planta, cómo está gritando la planta, ¿no? Y a veces por eso es bueno localizar en planta a los operadores, que son los que saben, ¿no? Esa válvula, con qué frecuencia se abre, ¿no? Esa PCB, con qué frecuencia se abre, o a qué presión se abre. En fin, ese detector funciona o no funciona, ellos saben, ¿no? ¿Ok? La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, esta es lo deben ustedes conocer, es el lenguaje común en el universo del PSM, es la API RP754. No la van a encontrar así en el textos, porque este es de M&M contratistas, ¿no? Bueno, acá tenemos que el nivel uno son los accidentes mayores o las pérdidas de condición mayores, ¿no? De pérdida de condición. El nivel 2 son eventos significativos o señales de alerta. El nivel 3 son retos a barreras, son activaciones SIS, alarma, ¿no? Y el nivel 4 es desempeño del sistema de gestión. Acá se dividen el número uno y la número 2 son las barreras lagging, los indicator lagging, que son reactivos. Y los niveles 3 y 4 son los leading, que son los que predicen. A unos se les llama retrasados y a otros se les llama anticipados. ¿Ok? La siguiente, por favor.
La siguiente. Bueno, acá tenemos ya los indicadores reactivos, que son el nivel uno y el nivel 2, ¿no? El nivel 1 son accidentes, ¿no? Fatales, en este caso, si hablamos de PSM como tal, en realidad la P754 también se puede usar para la seguridad ocupacional, ¿no? Pero lo ideal es, conversa muy bien con el PCM, ¿no? Estamos hablando de accidentes y incidentes, lo puse ahí, pero con pérdida de condición grave, derrames y pérdida de condición, eso no es grave. Lo que ya ocurrió. Y los indicadores proactivos son el 3 y 4, que son procedimiento actualizado, ¿no? Eh, tier 3 y 4, pruebas y completadas, NERMIS reportados. Es lo proactivo, ¿no es cierto? Las empresas que implementan, por ejemplo, el PSM, obviamente tienen esto, ¿no? Que son las plantas, ¿no? Las plantas grandes que implementan el PSM, las plantas que implementan SIS o SIL, ¿no es cierto? Entonces, ellos manejan RBI, ¿no? Manejan RCM, ¿no? Tienen su PHA completos, ¿no? Ya pasaron eso, ya están en la parte proactiva. Ya están escuchando el lenguaje de las barreras, el lenguaje eh, oculto, no oculto, sino indescifrable. A veces puede ser indescifrable, pero en realidad no. Eso hay que aprender a escucharlo en campo, ¿no? ¿Okay? Porque no es en escritorio, ¿no? Bueno, podemos hacer un montón de PHAs y luego, bueno, entonces son cosas así que pasan, ¿no? La siguiente, por favor. Sí, vamos a entrar un poco de integridad mecánica e integridad de activos, ¿no? La siguiente. Hasta el momento ya hemos hablado de riesgo. Eso es gestión de riesgo, hemos hablado. Pero PCM es mucho más que eso. Ya lo vamos a ver. Hoy vamos a darle un poquito de lo que es PCM, porque de acuerdo a esas empresas son 20 elementos. En otra oportunidad tal vez, ¿no? Pero en integridad mecánica, o sea, ¿qué es la integridad mecánica? O sea, ¿qué es? Hablemos, es lo que evita la pérdida de contención, ¿cierto? ¿No? Eso es, ¿no? O evita la pérdida de contención y también la liberación de una sustancia peligrosa. Entonces, ¿cuál es el papel de la integridad mecánica? Contener, controlar, proteger, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo volvemos a lo mismo, volvemos para repetir, ¿desde cuándo se va implementando la integridad mecánica? Desde el diseño, ¿no? Desde el diseño, ¿no? Se hace un diseño seguro, ¿no? Se fabrica, se instala, se opera, se inspecciona, se mantiene, ¿no? Entonces, la integridad se hace durante todo ese proceso, ¿no? Desde la gestión temprana, la inspección, la operación en campo, el mantenimiento preventivo, la reparación. Tiene que estar un poco ligado también hablando de confiabilidad con la disponibilidad, que es la suma de los tiempos operativos, ¿no? Tiempos operativos 1 más los tiempos operativos 2, ¿no? Eh, el mantenimiento centrado en confiabilidad, ¿no? Entonces, ¿a qué se aplica? Pues a todos los recipientes a presión, tuberías de proceso, sistemas instrumentados, bombas, condición secundaria. Ya hemos visto, el lápiz 754 es muy amplia, o sea, no queda solamente en la imagen. Sí, claro, por supuesto, Raúl, perdón, Raúl, respondas, claro que sí. El lápiz 754 no es solamente esa matriz, es toda una literatura, ¿no? Me gustaría, si se comunican con nosotros, compartírsela, porque el PCM tiene muchos, no solamente papers, tiene libros mandatorios, ¿no? El CCPS, ¿no? Entonces, todo eso lo manejan y ahí está el nivel de condición 1, nivel de condición 2, ya saben, ¿no? El detalle, liberación el diámetro de la liberación, en fin, QRA, o sea, muy complicado, muy, muy, muy complejo. La siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a entrar un poquito al RBI, ¿no? ¿Cómo se manejaba, ¿no? Antes, ¿no? Antes, por ejemplo, bueno, lo que hemos trabajado mucho tiempo, yo he estado trabajando en Petrobras 12 años en campo, en Talara. Bueno, y Petrobras es World Class, en un campo maduro, pero World Class, digamos que Skanska nos hacía el trabajo, y veíamos mucho mantenimiento, al principio correctivo, reactivo, correctivo, luego predictivo, ¿no? Pero luego ya empezaron a implementar un poco el RBI, ¿no? Pero también hay que ver que es un campo muy grande, ¿no? Entonces se hizo un modelo con algunas plantas, ¿no? Las plantas principales, ¿no? Entonces,
Antes era de acuerdo al tiempo, sí. Cada 3 años le hago mantenimiento a ese recipiente, a ese use filter. O cada 5 años, o cada parada mayor aprovecho para hacer mantenimiento de todos mis equipos, ¿no? Pero se asumía algo incorrecto, ¿no? Porque no había la certeza, ¿no? Entonces ahora ya con el RBI sabemos cuándo toca inspeccionar, ¿no? Y también cuál es el nivel de riesgo de este activo. Por ejemplo, ahora yo estoy viendo mucho, bueno, hace unos años estuve viendo mucho el offshore en Cantarell. Y bueno, se imaginarán cómo es la corrosión externa ahí, ¿no? Está aguas medianamente profundas. La corrosión externa es una barbaridad, ¿no? Entonces es importante eso ver, ¿no? Porque el objetivo no debe ser encontrar defectos, sino es administrar el riesgo, ¿no? Eso es lo principal que debemos hacer, ¿no? Porque cada equipo tiene un riesgo diferente. Hablando en este caso de RBI, ¿no? La siguiente, por favor. Esa es la fórmula, ¿no? La filosofía, ¿no? El riesgo, la probabilidad de falla, ¿no? La consecuencia, ¿no? Depende, pero la probabilidad de falla, ¿de qué depende? Los mecanismos de falla, ¿no? ¿Cuáles son? Ya les dije, depende de en qué industria estén, ¿no? Ustedes, ¿no? En oil and gas, ¿no? Puede ser en petroquímica, puede ser en, no sé, pinturas, o minería también, ¿no? Bueno, si hay por ahí, bueno, es corrosión interna en este caso, ¿no? Entonces ahí tiene que ver mucho qué mecanismo de daño, la velocidad de corrosión también es importante, los famosos MPY, ¿no? Las condiciones operacionales, la historial de inspección, el medio ambiente es importante, la edad del activo, ¿no? La integridad estructural. Y aquí aparece un concepto muy importante que es la curva de la bañera, ¿no? ¿Saben cómo es la curva de la bañera? Pues la dicen la bañera porque inicia con el inicio, mortandad infantil, luego se estabiliza y luego empieza a envejecer, ¿no? Entonces ahora se sabe que la curva de la bañera se puede extender, o sea, ya un activo que antes duraba 30, 40, ahora puede vivir, perdón, no vivir, sino puede extenderse hasta 60, 40, ¿no? Y la consecuencia vaya, pues, impacto en seguridad, vías humanas, impacto ambiental, ¿no? Entonces, no todos los equipos tienen el mismo riesgo, ¿no? No todos, ¿no? Entonces, hay que verlo, hay que analizarlo. La siguiente, por favor. Y esta es la matriz, ¿no? La matriz que nos puede hacer ganar muchísimo dinero, ¿no? ¿No? Es una instrucción, ¿no? No es una gráfica bonita, ¿no? Porque, bueno, las empresas nunca tienen recursos infinitos, entonces tienen que saber cómo administrar. Entonces, para esto es importante, ¿no? Priorizar, ¿no? Hemos visto la muy alta, ¿no? La provisión prioritaria, la programada y intervalos extendidos, ¿no? Entonces, eso es necesario saber, ¿no? Eh, ¿Quiénes usan RBI? Lo sabe mi amigo Carlos, ¿no? Alguna decisión en app, por ejemplo, en app, Petrobras lo usa, ExxonMobil lo usa, compañías de primer mundo, ¿no? Porque al principio su implementación es algo cara, hay software especializados y todo, obviamente con trabajo en campo, pero bueno, nos hace ahorrar, ¿no? Imagínense, ¿no? La disponibilidad, ¿no? El tiempo fuera de servicio, paradas de planta, diferidas, ¿no? Nos hace ahorrar. Y la inspección deja de ser reactiva, ¿no? Y se convierte en estratégica, eso es lo bueno. La siguiente, por favor. Y estos son los enemigos, ¿no? Ya llegamos al corazón de la integridad mecánica, ¿no? Estos son los enemigos de la integridad mecánica, ¿no? Dependiendo, no son todos. Hay una norma que es, bueno, el mecanismo de falla, bueno, pueden ver eh, tal vez la modo de falla, que eso también tiene que estar ligado con modo de falla del ISO 14024. Pero dependiendo, puede ser corrosión interna, corrosión externa, daño por hidrógeno, estamos viendo ahí, ¿no? Hay muchos mecanismos de falla, ¿no? Puede también ser vibración, ¿no? Altas velocidades, erosivas en un ducto, codos, piernas muertas, partículas sólidas, en fin, puede haber muchos mecanismos de degradación, pero para eso es importante conocer el proceso, ¿no? Entonces, este es uno de los pilares importantes del PSM también, conocer el proceso. O sea, no solamente conocer la metodología, ya sé hacer HACCP, ya soy especialista en seguridad de procesos. No, hay que conocer el proceso, ¿no? En este caso, para hablar de PSM, quiero decir, ¿no? Porque estamos hablando un poquito de integridad mecánica, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor.
Bueno, ya hablamos aquí, pues, así, ya hablamos de accidentes, de gestión de riesgos, y hablamos también de ingeniería mecánica, y ahora hablamos un poquito de liderazgo, ¿no? Pero habíamos hablado que el liderazgo visible, ¿qué es? Una barrera crítica, ¿no? Una barrera crítica, siempre. O sea, es importantísimo el liderazgo visible, ¿no? ¿No? Es importante como líder. La siguiente, por favor. Aquí vemos cómo habíamos visto, ¿no? Que cuando uno llega a una planta dice, cero accidentes. ¡Wow! Dice, ¿no? Pero en realidad uno tiene que quedarse en el campo y ver las actividades, las actitudes evaporativas del personal, ¿no? Y luego vamos a las barreras, ¿no? Vamos viendo, este, claro, vamos, sí, vamos viendo, cómo se comporta el personal. Pero acá es muy importante cómo se comporta el líder, ¿no? Analizar cómo se comporta el líder. Desgraciadamente, no voy a decir el nombre de la empresa, una vez hubo un evento, y un evento muy grave, y luego salió el CEO de esa empresa, imagínense, sin casco, ¿no? Pero era un CEO que solamente que radica, pues, en un CEO grande, ¿no? Y luego lo funaron, ¿no? O sea, así, discúlpenme el término, así se hablan los jóvenes, ¿no? Lo funaron y ya, digamos que hicieron una guía, le pusieron, y salió en zapatillas, ¿no? En tenis, se dice aquí. Y eso es, por ejemplo, eso es una actitud, pues, imagínense si el... Y nadie le dijo nada, ¿no? Nadie le dice nada. Entonces quiere decir que esa empresa, bueno, ¿qué nivel está? Vamos a ver más tarde las escalas, ¿no? Esa empresa, ¿cómo está, no? Entonces es importante el liderazgo, porque así como los padres son el ejemplo en la casa para los hijos, el líder también es un ejemplo. Aunque no se diga, pero es muy importante la actitud del líder, ¿no? Porque aunque no se quiera creer, los trabajadores miran, se inspiran, quisieran ser como él, ¿no? Entonces, por situaciones así, a veces pasa que eh, lo que no debe ser se convierte en algo normal, ¿no? Se convierte en algo normal, y así sucede en accidentes mayores, ¿no? Por ejemplo, ya, vamos a temas, no se hace un buen seteo, está haciéndose un trabajo en caliente, y no se hizo un análisis, sí, cosas así. Entonces, es muy importante el liderazgo junto con la disciplina operacional. O sea, el líder tiene que tener la inteligencia emocional y la- capacidades duras y blandas de liderazgo, ¿no? ¿Ok? Porque una cosa es lo que se ve ahí, como dicen aquí, lo que se ve, y otra cosa es lo real, ¿no? Lo real, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, bueno, mi alma mater, doctoras, veíamos, ¿no? Que justamente antes de esta reunión lo conversaba con una persona, este, veíamos mucho que en operación, el mismo de la operación hacía Storyboard Authority, ¿no? O sea, paraba, inclusive paraba o observaba, sin ser HCE, ¿no? En cambio, en otras industrias he visto que llamen al DHCE, o recién cuando llega el DHCE o el de riesgos, recién eh, ponen las barbas en remojo, por así decirlo, recién ponen la alarma, ¿no? Entonces eso no debería ser, ¿no? Entonces por eso es muy diferente el liderazgo, ¿no? El liderazgo, ¿no? Dale, la siguiente, por favor. A ver, ¿en qué escala está tu organización? ¿No? Aquí vamos a ver, es como, esto lo vamos, si queremos hablar de deporte, acá podemos ver un poquito, ahí tenemos la Copa Perú, pronto tenemos ¿cómo le llaman? El centralizado en Perú, luego tenemos la Libertadores, luego tenemos, bueno, por ahí el fútbol brasilero, y por último ahí tenemos el fútbol europeo arriba, ¿no? Real Madrid, entonces, así, ¿no? Y es fácil ver la calidad de jugadores, ¿no? La calidad de jugadores. ¿Y por qué los jugadores se han desempeñado? ¿Por qué han desarrollado? Pues tienen disciplina, ¿no? Han desarrollado masa muscular, potencia, ¿entiendes? No, sirve el análisis. Entonces, la patológica es, ¿a quién le importa? No, nada. La reactiva solo actúa tras el accidente. La calculadora, bueno, o Sinermin está pidiendo, ¿no? Hagamos los estudios de riesgo, y encima lo hacemos mal, ¿no? Lo hacemos mal para que Sinermin nos apruebe, ¿no? Y al fin, después Sinermin no tiene cuadro, ¿no? De pronto, ¿no? En cambio, el proactivo es
hacemos unos buenos PHA, hacemos todo lo demás, implementamos todo lo que más hemos hablado y buscamos fallas latentes, ¿no? Y la generativa, la clase mundial. Sí, buenas tardes. ¿Perdón? Buenas tardes. Sí, entonces ahí vemos la generativa, pues está Shell, Chevron, y yo creo que Petrobras también está por ahí. Ahora Petrobras está produciendo, fíjense, 4,5 millones de barriles en solo Brasil, ¿no? Es una barbaridad, es una monstruosidad, ¿no? Pemex producía 3,5 millones hace 26 años. Ahora produce 1,200,000, ¿no? Claro, encontraron el presal, pero bueno, mezclo cosas, podrán decir, pero no, tiene que ver, porque si hay disponibilidad, si hay tiempo operativo, digamos, hay producción. Y por lo que he visto, posiblemente estén implementando, ¿no? Pero sí, Shell, Chevron se conocen por eso, ¿no? Entonces, lo que el líder, bueno, no está solamente para discursos y luego, ¿no? Ya, y tiene que tener visible, liderazgo visible en el campo, ¿no? Porque como les dije, los trabajadores observan al líder, ¿no? Observan y una buena, y lo que observan mal lo corrigen, ¿no? Entonces ahí se va moldeando el pensamiento colectivo, la estructura de todo eso, ¿no? Entonces, las inspecciones y todo eso, ¿no? Debe haber visitas a campo, no abandono total, ¿no? Entonces, eso es cuando uno tiene amor a lo que hace, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, más o menos es así lo que trato de transmitir. La siguiente, por favor. Ese es ya, ¿ok? Lo que habíamos hablado, ¿no? Lo que es importante, lo que el líder hace en el campo, ¿no? Tiene que ser un ejemplo, ¿no? ¿No? Y es importante practicar el liderazgo individual, o sea, ver qué me hace falta, ¿no? ¿Cómo me puedo preparar yo para ser un líder? ¿No? ¿Estoy haciéndolo bien? Bueno, de acuerdo a la ética y otros valores, ¿no? Como también está dentro del PCM eso, ¿no? La cultura organizacional, ¿no? ¿En qué me puedo capacitar? Bueno, yo soy lo máximo, soy gerente, yo soy ya gerente de operaciones. No, siempre nos falta muchas cosas por aprender. Entonces siempre hay que aprender y los líderes tienen que tener esa actitud de hacer feedback, ¿no? Hacer feedback con las personas, ¿no? Observando al líder se puede saber cómo va la organización. Así de simple. Eso yo he visto, ¿no? Por ejemplo, de determinadas empresas, ¿no? He visto a sus jefes, a sus líderes y puedo decir cómo va la organización, ¿no? De acuerdo a eso. La siguiente, por favor. El Store Core Authority. Bueno, eso yo lo he visto mucho. Es la capacidad, ¿no? Para detener un trabajo si hay riesgo, si hay peligro, ¿no? Entonces, en realidad, el trabajador, cualquier trabajador, así como el sistema de comando de incidentes, ¿no se acuerdan que cuando se organiza el sistema de comando de incidentes uno, el primero que está en el campo se convierte en el ya de escena, ¿no? Y luego del mismo modo, el Store Core Authority debería ser, ¿no? Que se pueda detener un trabajo de alto riesgo. Y luego no se castigue, no se cuestione, no se ridiculice, ¿no? Pero eso ya depende de la madurez de las organizaciones, ¿no? Porque por cualquier cosa también no voy a ser un software actor, ¿no? ¿Ok? La vida, como proteger personas activos, ¿no? La continuidad personal, ¿no? Cuando hay duda razonable, es justificación suficiente para eso. Pero obviamente el personal tiene que ser técnico, ¿ok? La siguiente, por favor. Ya, el Process Safety Management, el marco completo del CSPS, ¿no? Tiene cuatro bloques fundacionales, se le llama, ¿no? Que el primero es compromiso, ahí está la cultura de seguridad, cumplimiento con estándares, competencias del personal, participación activa. Segundo es comprender, ¿no? Comprender o entender, que tiene que ser con entendimiento o conocimiento del proceso, lo que habíamos visto, ¿no? Tiene que conocer el proceso, conocer cuáles son los procesos, ¿no? Cuál es el balance de energía, conocer el proceso, por eso es seguridad de proceso. O sea, digamos que
sin desmerecer, pero alguien que hace seguridad ocupacional no podría hacer seguridad proceso, ¿no? ¿No? Porque seguridad proceso es posterior al proceso, es una cuestión en adición a la ingeniería de proceso. ¿Ok? Entonces hay que conocer ahí cuáles son las ventanas operativas, ¿no es cierto? Cuáles son los límites permisibles, cuál es la máxima presión de operación, cuál es la máxima presión de diseño, cuál es la temperatura de operación, cuál es la temperatura de diseño, ¿no? Y luego va con los PHA, HACCP, entre otros, ¿no? Habíamos visto también por ahí Bowtie, pero Bowtie, bueno, es distinto un poco. La integridad de activos se usa más en gestión, tal vez en Bowtie. La integridad de activos, que lo hemos visto, gestión de riesgo, ¿no? Y luego el punto 3 es procedimientos operativos, gestión de cambio, management of change, permiso de trabajo, preparación y respuesta a emergencia, ¿no? Que es todo un tema, incluyendo. Y 4 es aprender del pasado, ¿no? Aprender de la experiencia, que son indicadores de desempeño, ¿no? ¿Cuáles son en este caso el PCM? El API 754, ¿no? El API 754 con auditorías de investigación de incidentes, mejora continua, ¿no? O sea, siempre es un sistema de gestión, ¿no? Es un sistema de gestión. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Este es el famoso Castillo de Partenón, donde vemos ahí los elementos que ya lo hemos mencionado, ¿no? Y así es como es el PCM. La siguiente, por favor. Vamos a ver un poco de defensa en profundidad. Ahí tenemos lo que habíamos visto, ¿no? El caso de Deepwater Horizon, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las capas, no? Todas las capas están alineadas, ¿no? Primero el proceso, control básico de procesos, alarma, luego sistema instrumentado de seguridad, protecciones físicas, Fire and Gas System, plan de respuesta de emergencia y luego un plan de emergencia civil responsable. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Que ahí están las barreras, ¿no? Entonces, cada capa compensa a la otra, por lo menos en teoría debería compensar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Por eso son independientes. Pero ¿qué pasó con Deepwater Horizon? ¿Qué pasó? Pues ninguna de esas funcionó, al parecer, ¿no? Y en el caso de Texas, perdón, en el caso de Bhopal, todas estaban muertas, ¿no? Estaban, pero no funcionaban, estaban inhibidas, estaban de, de adorno, por así decirlo. Entonces, también eso lo vimos en Piper Alpha, ¿no? Entonces, eso estudia la seguridad de procesos, ¿no? No buscamos, obviamente, instalaciones perfectas ni nada de eso, ¿no? Pero cuando hacemos prevención de accidentes mayores tenemos que tener, eh, a nivel macro, por lo menos, es una visión macro, ¿no? No se va a ver en un webinar, sino en todo, ¿no? ¿Ok? La siguiente, por favor. Entonces, esta es la ecuación, ¿no? La ecuación, ¿no? La gestión de riesgo nos permite identificar, ¿no? Identificar y comprender los peligros, ¿no? La integridad mecánica nos permite identificar las barreras, en este caso, algunas barreras, la de la acción física. En la gestión de riesgos también se puede identificar y las barreras también se pueden, pues, subsanar o se pueden optimizar para que no sean degradadas tan fácil o rápidamente, ¿no? Pero siempre tiene que haber alguien, ¿no? Que soporte. Una barrera falla y la otra está de no esperar que suceda lo del queso suizo, ¿no? ¿No? Que ocurre y justo intersecta el evento o la cadena, ¿no? Que tienen la amenaza, el top event, y luego la consecuencia, y luego el posterior accidente fatal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función del PCM o de la gestión de riesgos? Es atacar lo más a la izquierda posible, desde cuando es la amenaza, ¿no? Desde ahí, ¿no? Estamos viendo entonces también que el liderazgo de cultura es generativa, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Es lo más importante. De mucha experiencia, hay muchos líderes o gerentes que, bueno, que son omniscientes, omnipresentes, y eso también es malo, ¿no? Entonces, eso a la larga, traen no a la quiebra, sino al fracaso, la gestión y por consiguiente la gestión del proceso, ¿no? ¿Y qué obtenemos? Con cero accidentes mayores, ¿no? Obviamente, cero accidentes mayores, no vamos, no solamente cero accidentes mayores, sino tendríamos que ser proactivos, como hemos visto la pirámide API 754, ¿no? Contener mucho aguas arriba,
las barreras, tener las barreras con una salud muy proactiva, muy importante, ¿no? Esa es la idea, ¿no? La siguiente, por favor. Mensajes finales, ya hemos visto eso, ¿no? Identificar los riesgos, ¿no? Puede ser PHA, HACCP, Voltaic, antes que ocurran, ¿no? Identificar, pero acá también es importante gestionarlo, gestionar, ¿no? Y hacer que, ya saben, disminuyen hasta que lleguen a su punto al arco, ¿no? Pero el PCM lo ve así, mantener las barreras íntegras, verificadas, con un owner, ¿no? Con alguien que sea responsable, ¿no? Entonces, porque a veces ya sabemos, ¿no? Hacemos el HACCP o hacemos el Voltaic y ya lo prueba el MIN y ya nos olvidamos, ¿no? Me ha tocado ver eso, ¿no? Que luego de 5 años se analiza el HACCP y dice, ¿y esta recomendación dónde está, no? No, pero no se implementó, que eso que no. Entonces, son temas que había que ver. Y por último, liderar con el ejemplo, ¿no? La cultura nace de arriba, lo vuelvo a repetir, ¿no? Ustedes, alguno debe ser gerente, o va a serlo, ¿no? Y yo lo he sido, en un momento como superintendente. Pero es muy importante eso, ¿no? Capacitar al líder para predicar con el ejemplo, ¿no? Para predicar con el ejemplo. Y por último, bueno, la seguridad de procesos es responsabilidad, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, ingeniero Aranda. El tema que se tocó el día de hoy es el preludio del próximo curso que se va a aperturar el 24 de junio, que tiene por título Ingeniería de Gestión de Riesgos para la Prevención de Accidentes Mayores en el sector hidrocarburos. Este curso tiene como objetivo desarrollar las competencias técnicas y de gestión necesaria para identificar, analizar, evaluar y controlar riesgos de procesos mediante metodologías de ingeniería internacionalmente reconocidas, fortaleciendo la prevención de accidentes mayores a través de la gestión de barreras, integridad mecánica, liderazgo operacional y seguridad de proceso. Asimismo, el curso también tiene objetivos específicos que van a ser desarrollados durante las 8 clases que dura el curso. Finalmente, los participantes optarán por un certificado de aprobación o una constancia de participación. El modelo del certificado es el que está en el lado izquierdo de la pantalla y dicho certificado está a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú y de Contratista. Señores, si alguien tiene alguna pregunta para el expositor, pueden realizarlas, por favor, y por el momento vayan completando la encuesta de satisfacción para confirmar su asistencia al webinar y su certificado. Gracias. Les agradezco. ¿Algunas preguntas? Siéntanse con la confianza. José, ¿qué tal? Buenas noches. Carlos, buenas tardes. Buenas Ah, noches. ¿Qué, qué tal? Buenas noches, José. Agradecerte por esta charla, este webinar. Ha sido muy, bueno, en realidad es bastante información comprimida en tan poco tiempo y ha sido bastante interesante poder eh, saber sobre estos temas, más que todo de gestión de riesgos y la seguridad de procesos, que es muy importante. Y yo tengo una pregunta respecto al tema, por ejemplo, de agrupar todo el tema, ¿no? Como, digamos, a veces nosotros queremos relacionar un indicador general en una operación para poder saber qué tanto nos estamos acercando a un accidente mayor, ¿no? Y obviamente antes de que ocurra. ¿Cuál sería nuestro indicador ideal? Sí. Genial. ¿Pueden poner ahí, por favor, la pirámide? Esa, ya. Mira, como decía, el accidente, el nivel, el tier 1 nos habla ya de pérdida de contención, ¿cierto? Y ya con fatalidad, ¿ok?
Esa es una, y entonces, ¿qué pasa? Sucede el evento, por ejemplo, sucede explosión en la plataforma Catum. 15 muertos, obviamente porque es plataforma, ¿no? Entonces ya ocurrió un nivel uno. Nivel 2, ¿cuál es? Pérdidas de contención. Digamos, hubo una pérdida de contención de fuga de crudo, ¿no? En el área de personal o en el área de fire and gas, ¿no? Pero, digamos, las barreras mitigadoras, ¿no? Actuaron, o actuó el sistema de alarma, en fin. Ese es un nivel 2, ¿no? El nivel 3 es todavía, y esos dos son, los primeros son reactivos, ya una vez que ha sucedido. Y el nivel 3 hablamos de CIS, PCM, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de barreras, indicadores, barreras proactivas, que son anticipadas. Entonces ahí podemos nosotros ir viendo, ¿no? Antes de que ocurra el nivel uno, tenemos que bajar el nivel 2, ¿no? Y lo vamos viendo y tenemos que tener indicadores. Y los indicadores, cada empresa lo puede hacer. Cada empresa lo tiene que hacer de acuerdo al PSM, ¿ok? De acuerdo al Process Safety Management, ¿ok? Por ejemplo, acá cuando hablamos nosotros de nivel uno vamos a hablar pérdidas de contención con fatalidad, ¿cierto? Ya tenemos uno, ya. Acá vamos a encontrar en el nivel 2 pérdida de contención menores, ¿no es cierto? Sin afectación. Pero ya, ¿cuántos en el año? Cinco. Obviamente, esa es una alerta de que estamos mal. Nivel 3, ¿no? Vamos a encontrar PSEB inhibida, sin calibración, sí inhibidos o bypaseados por mediante auditorías, ¿no? Pero si nos vamos viendo conforme vamos en el nivel tier 3, el nivel 4, ya, por ejemplo, en el nivel 4, por ejemplo, procedimiento de gestión de cambio, cuántos órdenes de cambio de procesos tenemos, ¿no? Están bien, auditoría de ese elemento, o auditoría del elemento de PHA, o auditoría de integridad mecánica. Hicimos RBI, estamos por acá, estamos en 3 y 4, ¿ok? Pero jamás permitir de llegar al nivel 2 o al nivel 1, ¿ok? Jamás. Ya considerar que si tenemos una pérdida de contención, pues es muy difícil en campos maduros. Es muy difícil. Pero si tenemos plantas que podemos manejar, esa es la idea, ¿no? Entonces, eso es, se definen los indicadores en base a todo el PSM, ¿no? No sé si te queda claro. Sí, perfecto. Hola, buenas noches. Sí. Hola. Hola, Sí, Sí, buenas noches, ¿qué tal? ingeniero. Sí, Eduardo. José, buenas noches. Te Hola. saluda Eduardo Siguay. ¿Cómo Sí, Eduardo, estás? ¿cómo estás? Mucho gusto. Un gusto escucharte después de tiempo. ¿Qué tal? Sí. José, quería un poco ahí comentar el tema esto del RBI, las inspecciones basadas en riesgo, que esto trabaja con dos temas o con dos conceptos importantes, que es la probabilidad de falla y la probabilidad de la consecuencia, ¿no? Pero ahí, teniendo algunas experiencias de fiscalización, eh, creo que están un poquito entendiendo mal el tema de que utilizar este tema de la inspección basada en riesgos es como que decir que tomar solamente un componente, de que la consecuencia es baja o que la probabilidad de la consecuencia va a ser baja y lo considero y lo delego a que la inspección lo voy a hacer con, unas, con intervalos bastante abiertos, pero sin tomar en cuenta que de repente la probabilidad de falla sí puede ser de mayor, ¿no? O sea, aquí a veces se va de que, digo, a ese equipo o esa instalación, le voy a dar menos importancia a la inspección porque de repente, por ahí si pasa algo me va a derramar galones, una determinada cantidad de galones. ¿Ese enfoque está bien o está tomando o se está errando ahí al No, es momento?
es este riesgo, pues, ¿no? O sea, Claro, ambos, ¿no? claro, probabilidad de falla. Si tenemos Claro. alta probabilidad, ¿no es cierto? Como en la matriz, si tenemos alta probabilidad, nos va a localizar en la matriz cualitativa, ¿no? Y así sea la consecuencia no muy alta, ¿no? ¿Ok? Ujú, Ahí se ujú, ve. O sea, es más que nada, es así, o sea, ahí se ve. Por ejemplo, si tenemos, ya vamos acá, una probabilidad de falla muy alta, ¿no? Fíjate, si es muy alta la probabilidad de falla, así sea, ¿dónde está la consecuencia? La mínima ya es naranja, ¿ves? ¿Ok? Así no tenga afectación, ¿ves? En la ujú. muy alta, en el extremo izquierdo, muy alta con muy baja, ya estamos viendo. Entonces, sí es una matriz que pondera ambas, ¿no? Sí pondera ambas, Claro. muy baja o muy baja. Lo ideal sería, pues, ¿no? Que sean ambos bajos, ¿no? Porque a lo mejor puede ser un tema de riesgos operacionales, ¿no? De riesgos a la afectación al medio ambiente, pero ¿qué pasa con la disponibilidad, ¿no? ¿Qué pasa con la disponibilidad? Si acá hay un tema importante en los activos, ¿qué pasa si ese activo, si ese elemento es muy crítico, ¿no? ¿Qué pasa si es muy crítico? Pues si tiene alta criticidad, pues si tiene alta criticidad va a impactar en la producción o en el proceso, ¿no? Entonces, a lo Ujú, mejor no tiene un impacto en el medio ambiente o la seguridad, pero sí en la producción, ¿no? ujú. ¿Ok? Y así, ¿no? De diferentes modos, ¿no? Entonces, eso es lo ideal. Por eso es que es ideal esta matriz, ¿no? Perfecto. Ujú. Gracias, José. Nada. Ok. Sí. José Eduardo, ahí yo sí que quería comentar algo adicional, ¿no? Tal como dice, por ejemplo, parte del contenido del estándar API 580, ¿no? O sea, Ujú, el API 580 trabaja de la mano con varias técnicas de análisis de peligros, ¿no? Varios PHA o inclusive el mismo HACCP, ¿no? Entonces es un complemento, ¿no? Si bien es claro. cierto, puede ser de que la probabilidad sea baja y la consecuencia baja, pues esta herramienta de la inspección basada en riesgo tiene que complementarse con estudios que son totalmente diferentes, ¿no? Como el PHA o un HACCP para analizar netamente el proceso, ¿no? Tal como lo indica, por ejemplo, el estándar, ¿no? Sí, Correcto. totalmente de acuerdo. Exacto. Así Ahí es. quiero aprovechar en hacer otra pregunta, José. Me pareció interesante este tema de la cultura organizacional y obviamente la relación que existe también con la inspección basada en riesgo. Y hay otra pregunta que está relacionada con la interacción de todos esos elementos, ¿no? Por Ujú. ejemplo, desde tu punto de vista y de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál consideras tú que actualmente en esta época, no hablemos hace 10 años o 20 años, sino actual, en esta época, cuál crees tú que sea la barrera más débil en la industria? Obviamente en la industria de hidrocarburos, ¿no? La tecnología, que actualmente está avanzando constantemente, la integridad mecánica desde el punto de vista, pues, de lo que estamos viendo ahorita, o la cultura organizacional. Ok, buena pregunta. Excelente. Mira, yo creo, ¿no? Me parece, desde mi punto de vista, que es la cultura organizacional, ¿no? Que tiene ahí el liderazgo, ¿no? ¿Por qué? Porque si hablamos de causalidad, ¿no? Si tenemos una mala cultura organizacional, un pésimo liderazgo, pues no se va a querer invertir, ¿no? No se va a querer invertir, entonces, tema de integridad mecánica, ¿no? O, este, o bueno, se va a escoger mal, o puede haber corrupción, no sé. Ya estoy un poquito elucubrando tal vez, pero yo creo que de acuerdo, por algo está primero la cultura organizacional, ¿no? Es más importante, me da la impresión de que es la cultura organizacional, ¿no? Y curiosamente es lo más difícil, ¿no? Lo más difícil, porque tú puedes encontrar personas con habilidades muy interesantes en ingeniería, muy técnicos, pero tal vez de liderazgo no, este, con ciertas debilidades, ¿no? Entonces, y no solamente eso, porque cuando hablamos de liderazgo es muy complejo, ¿no? Hablamos de cultura organizacional, que la empresa quiera invertir, que quiera invertir en PSM, ¿no? Que diga voy a invertir en PSM, ¿no? Y no que diga solamente vamos a probar los estudios Sinelmin. Y luego lo que mencioné, ¿no? Bueno, en Colombia lo vi, en Colombia tiene muy buen seguimiento con PHA, Ecopetrol y CENI, pero en Perú no, en Perú no es así, y en otros países no es así. Entonces, por ahí va, o sea, el conocimiento técnico debe estar ligado a una integridad de la cultura organizacional, ¿no?
O sea, no solamente el liderazgo, sino la cultura organizacional, ¿no? Que todos sepan en qué momento tomar sus posiciones dentro del PCM, porque también hay que capacitar a todos, primero los gerentes, ¿no? Primero los gerentes y luego los mandos medios, ¿no? Entonces, es complicado implementar el PSM, es muy complicado, ¿no? No sé si, bueno, me queda muy interesante tu pregunta, pero yo creo que es así, ¿no? Ujú. Sí, José, gracias, muy bien. Coincido con lo mismo, ¿no? Suele pasar que la cultura organizacional siempre es un poco más débil, ¿no? Pueden haber muchos muy buenos profesionales realizando o implementando tecnologías, ¿no? Claro, Haciendo buenos estudios, pero la cultura organizacional es la que a veces debilita esos pilares, claro, ¿no? sí es. Muy interesante, la verdad, ¿eh? Hablaríamos toda la noche. Pero muy amables, estimados compatriotas. Yo sigo por acá, por México. Va a empezar a llover. Listo. Si no hubiera más preguntas, ¿alguna otra pregunta adicional? Carlos, Sixto Manuel Figueroa Z. Hola. ¿alguna consulta más? Buenas. Hola José, buenas noches. Buenas noches, Sixto. Un Ahora, gusto escucharte y felicitaciones por la ponencia, excelente, dale, bastante hermano. claro. Gracias, gracias, Yo Sixto. sí, yo quería solamente, en base al comentario anterior, el tema de la cultura organizacional versus la pantalla que se representa por parte de la alta dirección con Exacto. respecto a lo que se pretende demostrar ante las autoridades gubernamentales sobre el tema de la cultura organizacional. A tu modo o de acuerdo a tu experiencia, porque tú cuando estabas por acá, por los campos de Lote 10, nos enseñaste bastante sobre esto. ¿Consideras tú que es algo negativo para la organización eh, proteger a manera de pantalla la cultura cuando se hace lo contrario? ¿Y qué es lo que Obviamente, debemos hacer nosotros como mando medio en la organización? obviamente, claro, obviamente. Pero bueno, ya yo te digo, Petrobras es ya una. Bueno, ahora es OIG, ¿no? Ahora es OIG. Bueno, ya quedó la madurez, entonces ya la organización es madura, ¿no? Entonces ya digamos que camina sola, ¿no? Y yo entiendo que todos ustedes, bueno, ya lo compartí hace, no sé, desde 2015, que no, de 2014, de 2011 que no estoy en el lote 10, en el campo, ¿no? Yo creo que la cultura organizacional, si la alta dirección está cometiendo esos errores, pues que no deberían serlo, pero ya cuando una organización es madura, como es el caso de los trabajadores del lote 10, o era, no sé cómo estará ahorita, habría que, No, no, ya no estoy tampoco por ahí, ya no estoy tampoco por ahí, pero en se vive lo mismo en todas las organizaciones, al menos claro, donde sí, yo he sí, sí. estado. Sí. Claro, porque no se continuó, pues, ¿no? Entonces, seguramente, como te digo, no se continuó con lo que había antes, ¿no? No se continuó y ya hay cambio de líderes, lo que te digo, ¿no? Entonces, esa es la falencia, cambio de líderes, los líderes ahí a veces llegan con otra bandera, ¿no? No solamente conceptual, sino también otros niveles morales, ¿no? A eso me refiero. Entonces, pero ya son temas muy, muy complicados, ¿no? Pero yo te digo, está mal, ¿no? Está mal la cultura organizacional debe ser 360 grados, ¿no? Tanto para adentro como para afuera, ¿no? Eso es el PCM, con las comunidades, con todo, ¿no? Es lo ideal, ¿no? En Latinoamérica tenemos muchos problemas con eso, ¿no? En Latinoamérica. Entonces, siempre, bueno, por lo que yo he visto, he leído, ¿no? Sé que otras organizaciones, ¿no? Como Shell, Conoco, ¿no? Tienen otro tipo de manejo, ¿no? Pero somos humanos, ¿no? Sí, todo es perfectible, ¿no? Todo es perfectible, mi estimado Sixto, ¿no? Excelente, muchas gracias por tu comentario Un y abrazo, hombre, me dio que gusto verte ahí. sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Cuídate mucho, un fuerte abrazo y bendiciones. Gracias, Sixto, un abrazo. Bueno, ingenieros, eso sería todo. Muchas gracias a todos. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Gracias. Gracias. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Gracias por todo.